Y ahora continuamos con Mil Grietas. En este caso estamos con el doctor Lionel Talamonti, que es el presidente de la Asociación de Terapia Intensiva de Rosario y también el presidente de la 7ª jornada de Medicina Crítica y Terapia Intensiva que se está organizando para el 28 y 29 de junio próximo. ¿Cómo estás, Nicolás? Lionel. Lionel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, gracias chicos por la invitación. Bien, muy bien. Veníamos hablando, un poco fuera del micrófono de la historia de la terapia intensiva, ¿no? Exacto, sí. Yo, antes de que empiece con la historia, contá qué es la terapia intensiva. O sea, claro, ¿de qué se trata eso? Digamos, en general, como dice ahí el nombre de las jornadas, hay medicina crítica y terapia intensiva. Medicina crítica, obviamente, habla un poco de la medicina de los pacientes que están graves y en riesgo, digamos, de vida, críticos. Y más que terapia intensiva, hoy tendemos a hablar, queda un poco ahí el concepto, está un poco desactualizado, pero es de cuidados intensivos, porque más que de un tratamiento, los cuidados involucran un montón de otras cosas, un poco más, es un concepto más amplio, donde también se suman otros actores, hay enfermeros, kinesiólogos, aparte del cuerpo médico, obviamente, y un montón de personas más que rodean, digamos, a la terapia intensiva también. O sea que hoy en día hay un montón de gente que trabaja dentro de la terapia intensiva. Quedaron, digamos, incluso no es un lugar físico hoy en día tampoco. Los cuidados intensivos se han juntado digamos, por una cuestión de recursos. Muchas veces están en un lugar, pero el concepto es amplio. Puede ser darse cuidados intensivos, a lo mejor en una habitación sola, aislada, en un paciente, o en distintas habitaciones aisladas. No necesariamente tiene que ser un lugar físico. O sea que, bueno, es un poco... Uno escucha a veces... La frase pasó a terapia. Sí. ¿Y qué significaría entonces eso? Bueno, en general vemos pacientes que están graves, tienen riesgo de vida y bueno, necesitan de estos cuidados. De esos cuidados que... más intensivos, digamos, o sea, estarle eso, encima... estamos hablando sí de un espacio físico, o sea, que cambian de una sala a un determinado espacio. Claro, acá, digamos, en Argentina, en general, se usa ese modelo. Es un espacio físico, donde tenemos los recursos, el equipamiento y todo, digamos, junto en un lugar físico que es la unidad de terapia intensiva. Por eso decimos, ahí pasa a la sala de terapia intensiva el paciente, para, digamos, recibir estos cuidados. Bien. Le damos la bienvenida de paso al doctor Nicolás Rochetti, que recién se suma, secretario también de la 7ª jornada de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, ¿no? Sí, así es. Escuchando acá a Lionel, que estaba comentando un poquito de las jornadas. Bien, yo antes digamos, estábamos un poquito definiendo qué era y ahora sí contaba un poquito de esta historia que nos comentabas antes. Claro, bueno, cómo nace un poco la terapia intensiva. O este concepto, en realidad nace en el siglo pasado, cerca un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40, con una epidemia de polio de poliomielitis, que hubo en Europa. Una epidemia muy grande, en la cual lo que genera la poliomielitis es una debilidad muscular importante, y muchos chicos, y en general eran niños, y gente adulta también, empezaban a tener esta debilidad muscular y a fallar los músculos respiratorios. Entonces, una enfermera, creo que de Dinamarca, tuvo una idea de reunir a todos estos pacientes graves en un lugar para darles un cuidado, digamos, más intensivo, y ahí nace la terapia intensiva. Incluso inicialmente se ventilaba a los pacientes, se les hacía traqueostomía y se ventilaba manualmente. O sea que había una enfermera o una persona, un voluntario por cada paciente. Luego de esto vinieron los aparatos, empezaron a venir lo que era la coraza o el pulmotor, el famoso pulmotor, que eran los rudimentos de los respiradores modernos.
estos aparatos funcionaban, digamos, por fuera del paciente, generaban como una coraza, un tórax de metal, y eso generaba cambios de presión que hacía respirar al paciente pasivamente. Hoy en día, por suerte, hemos avanzado muchísimo, tenemos respiradores de última generación, microprocesados, son computadoras que funcionan, digamos, al revés, meten aire a presión positiva, bueno, y generan, digamos, todo otro tipo de modos y cosas que, por suerte, hacen que todo nuestro trabajo sea mucho más fácil que en esa época. Ahora que dijiste el pulmotor, es una frase que uno escucha cuando alguien está ya sabemos de dónde viene, claro. Ahora, yo no sabía de dónde venía, mirá, acabo de enterarme. Exacto. Y acá en Rosario vos comentabas algo. Claro, y acá en Argentina, sí, en Rosario principalmente, no sé si mucha gente lo sabe, pero acá surgió prácticamente, tenemos pioneros de la terapia intensiva, como el doctor Efraín Hood, me acuerdo, que digamos fue uno de los pioneros, fue reconocido por el Colegio de Médicos hace poco en lo que es terapia intensiva en Rosario, y muchos más, ¿no es cierto? Y es más, surgió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, surge en Rosario, de la cual nosotros somos filial también hoy en día, está en Buenos Aires, pero surgió acá. Y tuvimos varios presidentes acá en Rosario, el doctor Figueroa Casa, que fue miembro fundador, y el doctor Lovesio, para nombrar algunos como son referentes de la terapia intensiva realmente de Rosario, junto con, ya le digo, muchos más, no quiero dejar a nadie afuera, pero... perdón, eso que los que vos estás nombrando, hemos leído sus libros, o sea, hemos estudiado, o sea, una producción enorme, exacto, además de todo su trabajo, ¿no? Y la trayectoria que han tenido. Exacto. Y bueno, y se han sucedido, digamos, bueno, también en el círculo médico funciona la Sociedad Rosarina de Terapia Intensiva, en la cual también formamos parte. Somos, digamos, un grupo también de médicos bastante jóvenes, que viene también funcionando, tuvo sus interrupciones, también se inicia más o menos en la década del 80, y ahora desde el 2006 aproximadamente venimos ininterrumpidamente haciendo cada 2 años estas jornadas, tratando de dar un poco de difusión a lo que es la actividad también de terapia intensiva, porque muchas veces, no sé si la otra vez le estaba comentando a Sebastián, por ahí sabemos cuando, por ejemplo, alguien se va a operar, preguntamos quién es el anestesiólogo, quién es el cirujano, pero muchas veces después de eso va el paciente en general, la cirugía grande va a terapia, ¿no? A terapia intensiva. Y bueno, y medio como que queda ahí, no sé. Eso es lo que hay que preguntar. Claro, y probablemente no es, digamos, por quitar mérito a uno, a otro, o darle mayor importancia, pero muchas veces está unas horas en el quirófano y después varios días en terapia intensiva. O sea que me parece que también es un rol muy importante y que la gente por ahí debería conocer un poco más, ¿no es cierto?, todo esto. Y Leonel, en ese sentido, ¿qué hace? ¿Cuál es la práctica, el quehacer del terapista diario, digamos? Bueno, Leonel, Nicolás, el que quiera contestar. Como quiera. Sí, por ahí. A ver, yo siempre, que obviamente pensamos de la misma manera con Leonel, la terapia intensiva o los cuidados críticos, por ahí se desprenden de lo que son los cuidados de la clínica médica, de la medicina interna. Es decir, separar esos dos cuidados es bastante complejo. Entonces, en la práctica podemos decir que los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos son los pacientes que están más graves, que tienen patologías más graves, que están con un pronóstico mucho más complejo y reservado que los pacientes que están en otros sectores del hospital. Y el quehacer médico básicamente es el cuidado de los pacientes, hacer todos los procedimientos que sean necesarios para el diagnóstico y el tratamiento de esos pacientes que se recuperen. Sobre todo en la terapia intensiva y de paso comentando y agregando lo que comentaba Leonel sobre el pulmotor y los respiradores, más allá obviamente de tratar la patología de base con la que entra el paciente,
lo que predominantemente se hace en terapia intensiva es soporte vital, es decir, soporte de los órganos que están mal funcionando hasta que vuelven a retomar su función habitual o por lo menos mejorarla y no requerirla, y en ese momento estar en condiciones de pasar a otro sector del hospital en el cual los cuidados no son tan intensivos, es decir, no se requiere tanto monitoreo y tanto tratamiento intensivo. Así que esa es la idea un poco, ¿no, Lionel, del cuidado intensivo que se hace en el quehacer diario? Acá pregunta justamente un oyente en función de algo que había dicho Lionel, y bueno, retomando lo que decís vos, Nicolás, también, ¿cuáles serían otros modelos de terapia intensiva y cuál sería el problema de que estén reunidos los pacientes críticos en un solo espacio físico? Digo, algo también que una característica tal vez que padecen, se me ocurre, la familia de los pacientes, es el aislamiento, ¿no?, que tiene el paciente cuando está en terapia intensiva. Digamos, la tendencia mundial es, y en la cual estamos de acuerdo nosotros, lo que pasa que, bueno, a veces por cuestiones de recursos o económicas, o bueno, obviamente estamos en Argentina, tenemos un muy buen nivel académico, muy buen nivel de profesionales, pero obviamente que incluso la aparatología, pero hay ciertas cosas obviamente que, como todo, no se pueden realizar como igual que a nivel de primer mundo, como por ejemplo esto que estamos tratando, que es de tener una terapia cada vez más abierta, en la cual la familia participe también de todo este proceso, esté al lado del paciente crítico, pueda estar la mayor parte del tiempo con el paciente, porque es fundamental, es importantísimo para el paciente y para la familia también, estar en habitaciones individuales, con otro tipo de monitoreo. Hoy en día hay cámaras, hay mucho equipamiento también de monitoreo de signos vitales y todo esto que se puede hacer de manera telemétrica, bueno, un montón de cosas, pero ya te digo, muchas veces están reunidos en un lugar físico, en un espacio físico, por el tema de la disponibilidad de todos materiales y del recurso humano. Pero la tendencia hoy en día es a esto, a abrir cada vez más la terapia intensiva y hacer participar más a la gente, a la familia. ¿Cuál es el sentido que tiene ese aislamiento en el caso de la familia, por ejemplo? ¿Por qué no pueden estar en el mismo espacio que digamos, el paciente? Más que nada... Digo, el uso, estar, ¿no? No, pueden estar, es más, nosotros en las terapias que tenemos, que están todos una cama al lado de la otra, la familia también está y lo hacemos pasar. Lo que pasa es que obviamente no es tan cómodo. Digamos, el espacio es más reducido y mucha gente tampoco puede estar en el mismo lugar, por múltiples factores, desde el trabajo mismo que requiere a veces, hay una urgencia, tiene que salir la familia afuera o correrse. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el trabajo del día a día, claro. Que bueno, no viene mucho al caso, pero no es que tengan que estar aislados sí o sí. Esto hoy en día se hace y las familias más pueden estar todos juntos. Lo que pasa que, la verdad, imagínense que... Claro, hay que entender que son pacientes graves, claro, o sea, que justamente... Alrededor de la cama, mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero alrededor de la cama de terapia intensiva hay en general hay mucha aparatología. Hay respiradores, hay cables, hay mangueritas, sondas, hay panel de oxígeno, monitores, equipos de diálisis, o sea... El paciente está, digamos, rodeado de un montón de cosas. Muchos pacientes también están inconscientes, con lo cual, obviamente, también eso dificulta un poco el tema. Obviamente no se pueden comunicar en ese momento con la familia, y la familia sí lo puede acompañar, pero bueno, por ahí tampoco es necesario que esté las 24 horas al lado del paciente que está sedado o lo que llaman coma farmacológico. Los médicos, bueno, ustedes que se dedican a esto, digamos, me parece que es bueno aclarar, desconfirmar que sea así, son básicamente internistas, o sea, es una práctica que solo hace internación, ¿no? Es decir, está... Exacto.
todo el tiempo atento a eso, ¿no? Sí, es más, nosotros... Digo que no es una práctica menor estar en esa situación todo el tiempo, ¿no? No, por supuesto. Nosotros, la mayoría de los que hacemos terapia intensiva, somos también internistas o médicos clínicos. Somos especialistas en clínica. Por ejemplo, nosotros, dos, Nico y yo, somos especialistas en clínica médica y también en terapia intensiva. O sea que, en general, la base es la clínica. Exacto. O sea, ustedes tienen consultorio aparte, por ejemplo. Sí, pero digamos, no de terapia intensiva. No, o sea, claro, es de sí, clínica. sí. Y lo que pasa que, el razonamiento es clínico. O sea, además de lo que dijo Nico, que es real, que nosotros somos clínicos, que hacemos aparte soporte vital. Claro. O sea, vemos pacientes graves que están en riesgo de vida y hacemos el soporte vital. Pero el razonamiento es clínico. O sea, la base que utilizamos para tratar de diagnosticar y curar a los pacientes se basa en la clínica médica, puramente. Bien. Nico, ¿qué se van a encontrar en las jornadas? Bueno, este 28 y 29 de junio, en el Hotel Plaza Real, acá en calle Santa Fe, casi España, van a encontrarse unas jornadas con una temática bastante diversa y que está abierta y dirigida no solo a médicos, sino que a todos los profesionales de la salud. No me quiero olvidar de ninguno: enfermeros, kinesiólogos, es decir, todos los que participan en el cuidado intensivo de los pacientes en ese ámbito, es hacia quien están dirigidos. La temática... ¿Estudiantes sí, también? Estudiantes generalmente avanzados, porque son los que obviamente por ahí ya están en el ciclo clínico de la carrera de medicina y son los que más podrían aprovechar la jornada, ya que en el ciclo básico no la aprovecharían. Claro, es mucho más complejo. Así que la temática va a ser bastante diversa, no está focalizada en un solo tema, como probablemente se ha hecho en algunos años. Recuerdo en el 2015 estaba centrada en la patología trauma, más allá de que se trataron otros temas. Acá va a haber múltiples expositores. Van a venir expositores de la ciudad de Buenos Aires, que son referentes de la terapia intensiva a nivel nacional e incluso internacional, que tienen una amplia producción científico-académica. Y va a haber expositores nacionales y locales, así que de buen nivel. Así que va a ser, espero, una jornada interesante y productiva, sobre todo eso, para avanzar en la construcción del conocimiento y en la mejora, en la atención de calidad de nuestros pacientes, que es, creo, el fin más importante de realizar todo este tipo de prácticas científicas y académicas. A mí me parece muy interesante el concepto de cambiar al concepto de cuidados intensivos, que es mucho más abierto, ¿no? Que plantea, que permite esta posibilidad de que ya no esté en un lugar de encierro, sino de ir a otros espacios, y que en realidad lo que traduce eso es un tipo de práctica y no específicamente, porque uno asocia esto que terapia con un espacio físico y con lo que vos relataste respecto a toda la aparatología y los cuidados. Pero estamos en camino a eso, hacia yo creo la que apertura y hacia todo esto. Ese es el rumbo. ¿Sí? Se dice ahora que la UCI, lo que es la sigla de la unidad de cuidados intensivos, se le agregaría una H al inicio, porque sería una UCI humanizada, es decir, una humanización de la unidad de cuidados intensivos, lo que refirió Lionel, y yo creo que es un camino al cual vamos, y probablemente en algunos años la tendencia sea eso, a que las unidades sean más humanizadas, más abiertas y más centradas obviamente en el paciente y en la familia, ¿no? Que, como dijo Leonel, el problema central es que muchas veces estos pacientes, estamos con patologías graves, el cuidado es muy intensivo y el recurso que se necesita para hacerlo también es importante. No obstante, hay incluso trabajos de investigación que han mostrado eso, que los pacientes que están con un vínculo más estrecho con la familia tienen quizás mejores resultados funcionales, así que es a lo que vamos. Y sí, es fundamental. Yo respecto a eso, porque estamos muy cortitos ya de tiempo, pero voy a formular, ya que lo nombraste, con la palabra humanizado. Creo que esto habilita toda una discusión, o a un debate, o a poner el tema sobre la mesa, sobre algo que se habla mucho, que es el tema de muerte digna. Sí, y justamente este espacio de las terapias es un tema
a charlar y a desarrollar, pero los vamos a invitar de vuelta, ya no tanto con el tema de la jornada, sino a hablar sobre este tema que me parece que es muy, muy interesante. Sí, totalmente, también otro tema central, sí, fundamental. ¿Esos temas se tratan en jornadas? Sí, o sea, sí. Hay, digamos, en estas jornadas, esto ocupa lo que es la bioética, que es un capítulo fundamental dentro de la terapia intensiva. Sí, se trabaja siempre, y bueno, incluso también el tema de procuración de órganos, que es tan importante, digamos, que uno puede a veces salvar otras vidas, ¿no es cierto?, más allá digamos, del paciente puntual. La donación de órganos es fundamental, eso también se va a tratar en estas jornadas. Bueno, es muy amplio el abanico. Es muy amplio, la comunicación, me parece que hay todo un tema. Por supuesto, o sea, por eso la terapia intensiva, en estas jornadas vamos a tratar de abarcar, como dijo Nico, múltiples temas, es variado, y que digamos, incumbe a distintos actores, como les decía, está dirigida a kinesiólogos, enfermeros, bueno. Y la idea es hacer algo regional, va a venir gente de Santa Fe, de Venado Tuerto, de Rafaela, de Buenos Aires, o sea, y están obviamente invitados todos los que tengan que ver con la terapia intensiva, y los estudiantes y digamos, los que tengan curiosidad, no al público general, obviamente, porque son muy específicas, muy los temas. pero sí a todos estos actores que tienen que ver con la terapia intensiva. Buenísimo. ¿Ustedes van a quedar algunas vamos a tener 5 becas para sortear, que nos le vamos a dejar. Sí. Exacto. Así que bueno, al público afín que esté atento del otro lado, que vamos a estar sorteando en nuestras redes sociales estas 5 becas para las 7ª jornadas de medicina crítica y terapia intensiva, que decimos van a ser el 28 y el 29 de junio Ahora este mes, viernes y sábado. Bien, y para inscribirse, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bueno, en la página es ATIR, Asociación de Terapia Intensiva Rosario.org.ar, o si no, la página de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es sati.org.ar. Muy bien. Bueno, por último, mira, nos escribe Silvia y nos dice: humanizar y abrir los paradigmas a profesionales, tanto médicos como enfermería. La bioética debería ser aprobada en la práctica diaria. Sí, exacto, sí. En todo caso, si les parece, nos juntamos después de las jornadas para las conclusiones de lo que se haya hablado. Bárbaro, gracias. Sí, buenísimo. Muchas Entonces gracias. Estamos con Lionel Talamonti y Nicolás Rochetti, presidente y secretario de la Asociación de Terapia Intensiva de Rosario, y de las 7ª jornadas de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que van a tener lugar el 28 y 29 de junio aquí en la ciudad de Rosario.